Bueno, no sé si acabas de escuchar las palabras de Carlos Mazón insistiendo en que él estaba perfectamente localizable, pero la verdad es que los datos y los hechos apuntan a otra cosa. Nos hemos pasado aquí todas las llamadas, por ejemplo, con su consellera, con Salomé Pradas. Hemos visto que ese 29 de octubre se intercambian 12 llamadas, pero realmente 4 no las responde Carlos Mazón. Es decir, Carlos Mazón, el peor día probablemente de su historia política y probablemente el peor día de la Comunidad Valenciana, desde luego en su historia, habla en 8 ocasiones con la consellera responsable, con la consellera de Interior, Campos. Y por muy pocos segundos. Y no es que no conteste la llamada, le cuelga directamente el teléfono y no le devuelve la llamada, que es mucho más grave lo que hace Carlos Mazón. Colgar directamente el teléfono a la consellera responsable de la emergencia en lo peor de la crisis. Aparte de estar 1 hora y cuarto incomunicado, en las horas más críticas, 19:10 y 19:36, Salomé Pradas llama a Mazón y Mazón le cuelga. Y no devuelve la llamada en ningún momento. Y ahí estamos viendo ya que ya se ha producido el grito de Vicent Monpó, del presidente de la Diputación, diciendo que lancen la alerta de una puta vez, que la consellera Pradas es consciente de que hay muertos en Paiporta y en otros municipios, como le reconoció a la delegada del Gobierno. Y Mazón cuelga, no coge el teléfono, cuelga y no devuelve esa llamada. Está por ver qué es lo que va a suceder, desde luego. Sí que coge finalmente la llamada a las 19:43, media hora antes de que finalmente se lance la alerta tarde y mal, a las 20:11 minutos, y 1 minuto antes de lanzar esa misma alerta, a las 20:10 de la tarde. Veremos. Dice Carlos Mazón que tiene ganas de hablar y de explicar las mentiras, dice él, que se han dicho sobre él mismo. Lo tiene muy fácil Carlos Mazón. Lo único que tiene que hacer es directamente aceptar el ofrecimiento de la juez de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, y acudir al juzgado a declarar como imputado y allí pues someterse a todas las preguntas de las partes y de la propia jueza y de la Fiscalía y explicar qué es lo que ha hecho. Y de una vez por todas también salir en público y con datos demostrables y personas con las que estuvo, explicar qué es lo que hizo exactamente desde las 2:30 de la tarde a las 20:28 de la noche en la que apareció en el CECOPI. ¿Con quién estuvo? ¿Con qué personas? ¿De qué habló? Porque es el presidente de la Generalitat. No tiene una agenda privada. Él tiene una agenda pública y se reúne con determinadas personas que pueden dar fe de lo que él dice que hizo. Y así como también, de una vez por todas, no decirnos las llamadas que hizo, sino presentar ese listado de llamadas corroborado con la compañía telefónica a la que pertenezca. Estas nuevas informaciones, ¿se podría complicar el futuro judicial a Carlos Mazón? Pues se lo preguntamos a Joaquín Bosch, magistrado. Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Bueno, el registro de llamadas refleja que entre las 6:30 y las 7:43 no hubo comunicación entre Pradas y Mazón y que Pradas intentó hablar sin éxito con él a las 7:10 de la tarde y a las 7:36 de la tarde. ¿Esto puede tener consecuencias judiciales para Mazón? Hay que contextualizar, ¿no?, todas estas comunicaciones. En la causa se investigan 227 presuntos delitos de homicidio imprudente. La magistrada de Catarroja lo que dicen es que esas muertes eran evitables con unas medidas preventivas y unas alertas adecuadas, pero considera que las alertas fueron tardías y además tenían un contenido incorrecto. A partir de ahí hay que determinar quién debía haber advertido y de qué forma a la población, y en este caso la ley es clara. Quien ostentaba el mando único ante la emergencia era la consellera, y lo que ella estaba obligada a hacer era alertar a la población, enviar los avisos, adoptar medidas de protección, tomar todo tipo de medidas preventivas, pero no se responde, y esto es importante aclararlo, ni Mazón ni la consellera por ocupar un cargo. No hay una responsabilidad objetiva, sino únicamente se responde penalmente si pudieron haber evitado esa gran tragedia humana y, contando con los medios adecuados, no impidieron lo que ocurrió. Eso sería un poco la clave central en estos delitos por negligencia grave. Mazón podría ser responsable penalmente, aunque él no ostentaba realmente el mando único de la emergencia, pero es el superior jerárquico. Podría ser responsable penalmente si se acreditara que intervino en las decisiones o en las omisiones de la consellera de manera culposa. Y por esto estas conversaciones, en la medida en la que puedan interpretarse en ese sentido,
que sí que hubo comunicaciones o sí que intervino en el contenido de una alerta que fue tardía y fue incorrecta, si esto se acreditara, sí que podrían haber elementos indiciarios desde un punto de vista hipotético, obviamente, que pudieran incriminar penalmente a Amazon. El presidente de la Diputación de Valencia, del PP, le contó a Gonzo en La Sexta que estuvo hablando con el presidente Mazón y que estuvieron hablando, que no recuerda muy bien, pero más o menos del alcance que tenía que tener el alert y del contenido, ¿no?, de esa alerta. ¿Esto demostraría que tenía responsabilidad el señor presidente? Bueno, eso desde luego es el ámbito judicial quien tiene que valorar esas cuestiones y será muy relevante si el señor Mompó dice en sede judicial lo mismo que dijo delante de toda España en un programa de televisión. Esa es una cuestión muy a tener en cuenta y a partir de ese momento, si el señor Mompó dice en sede judicial lo mismo que dijo delante de toda España en el programa de La Sexta, pues obviamente será en el ámbito judicial donde se vea si hay algún tipo de responsabilidad. No sabría decirle que nos contestaba. Yo entiendo que era más... yo creo que lo preguntábamos, ¿no?, sobre el tema de la alerta. Creo que una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía o tenía que afectar más a toda la provincia. Y yo creo que en ese momento Salomé también se levantó. Eso no era la primera llamada. Y lo digo que no era la primera porque si se levantó yo fui detrás es porque ya entendía que iba a hablar con el presidente y estuvimos hablando sobre eso, sobre que yo me acuerdo que en ese momento, no sé si en el CECOPI o después en privado con él, lo que entendía es que daba igual si un poco más o un poco menos, que valía la pena a lo mejor tirar por más que por menos desde mi punto de vista de no profesional, pero que teníamos que tomar ya decisiones para alertar a la población. Claro. Y a la izquierda en general, cayendo en contradicciones y en bulos y en mentiras. Y yo creo que ya está bien, estamos haciendo un esfuerzo por la recuperación y de verdad que es agotador. No estuve incomunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida. Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado, porque estaba todo el mundo válidamente constituido. Era un órgano del que yo no formo parte. Y vine para preocuparme presencialmente del verdadero riesgo de Forata cuando se nos informó.